Mi nombre es Ramón Aguirre y esta vez estaré hablando sobre el proyecto número 2 del curso de Data and Analytics. Para este proyecto se ocuparon varias librerías, como lo son Pandas, NumPy, Matplotlib con su pyplot y el Matplotlib, el Seaborn y el Sys. Para el ejercicio 1, con el fichero de autos.csv se ocupaba generar una función que utilizara ese fichero para recodificar las variables de país de origen. Y en esto lo que se hizo fue primero importar el archivo, de ahí leerlo y convertirlo en un data frame. Un detalle importante que para este se ocupó hacer una separación por el punto y coma para que pueda quedar distribuidas sus columnas. De ahí se creó una función. Esta función la que se encargó es de renombrar los países. Entonces lo que hacía es, cuando veía por ejemplo el país USA, lo cambiaba su nombre a Estados Unidos, Japan, cambiaba a Japón, Europe a Europa, y en caso de que fuera algún otro, pues ponía otro. Para eso, entonces, dentro de Data, en su columna de país de origen, se analizó cada una de ellas y se iba cambiando y aplicando el nuevo nombre que se le iba a dar con esta función. Posteriormente, al ejecutar Data, se puede observar aquí en país de origen cómo los nombres han cambiado a Estados Unidos, Europe, y en este caso no se observa, pero también está Japón. Para el ejercicio número 2 se ocupaba generar un output con Colab en código y resolverlo que contenga la información de los autos de un periodo de tiempo, y para esto se ocupaba hacer la limpieza y tratamiento de las variables. En este documento se tenían ciertas pérdidas de variables no nulos. Para obtener la información de los no nulos existentes dentro del data frame, se utilizó la función info. Dentro de esta se pudo observar que de los 406 filas, solamente en 2 columnas hay no nulos. En la columna de millas por galón y caballos de fuerza, donde no hay muchas faltantes. Por ejemplo, en millas por galón solamente hay 8 elementos nulos, y en caballos de fuerza hay 6 elementos nulos, por lo cual para eliminar o más bien convertirlos a un dato más pasable, podría ser, para poder utilizarlos correctamente, se utilizó un llenado de nulos, y dentro de esos se utilizó una mediana para poder convertir esos datos en un número semejante a lo que se encuentra dentro de sus columnas. Por lo que al ejecutar la función info se puede observar que ahora en todas las columnas no hay ningún nulo. Con eso ahora ya se puede empezar a trabajar correctamente con ello, ya que no causará problema el encontrar un tipo de dato nulo. Por lo que para poder manejar correctamente este data frame se convierte en un array, y de ahí se pide que ingrese los valores que requiere el usuario. Por aquí lo que vamos a hacer es preguntarle en qué número de la columna, que en este caso vamos a utilizar la columna de desplazamiento, qué número de su fila quiere utilizar el dato para empezar a ejecutar cada una de los ejercicios que se piden. En este caso logaritmo de 10 sobre la variable 1 que va a pedir entre la variable 2. Por ejemplo, aquí se pidió el 4 y el 6, y entonces se estará comparando el desplazamiento de un Ford Torino y un Chevrolet Impala. Por ejemplo, ahora se ejecuta el logaritmo, luego se ejecuta la segunda ecuación, la tercera ecuación, la cuarta, la quinta, y se pueden observar al final los resultados de las 5 ecuaciones juntas. Y aquí se puede observar cuál fue la primera variable que se tomó, la segunda, y teniendo el resultado de todas.
Para el tercer ejercicio se crea una función que permite generar tres variables cualitativas ordinales a partir de las variables numéricas de los siguientes criterios. Entonces aquí lo que vamos a hacer es observar si es mayor que la media más la desviación estándar, se cambiará su valor del número que tenía a alto. Pero si está entre la media menos la desviación estándar y la media más la desviación estándar, entonces su valor se le pondrá medio. Pero si es menor a la media menos la desviación estándar, se le colocará bajo. Para esto se crea una función donde estará comparando todos estos datos. Y dentro de esta misma función se le pone la información para que se pueda observar para qué es esa función, no nomás existe. Después se establece cuál va a ser la media y la desviación, y entonces con cada variable que va a ir recibiendo va a calcular la media y la desviación. De esa manera se podrá estar calculando lo que se pide acá y comparando. Entonces se crea ahora un nuevo lista que se llama categorías, donde se va a ir ingresando cada uno de los datos analizados. Se hace una comparación entre lo que se pedía anteriormente y de ahí se irá ingresando a la lista si es alto, si es medio o si es bajo. Aquí en bajo se puso un if, pero también se puede poner un else, ya que aquí ya se está tomando gran parte de las posibilidades y en este caso digamos es la posibilidad que sobra, por lo que se puede definir su posibilidad como se puede dejar de lado y simplemente poner else y ya categorías.append bajo. Posteriormente se regresan las categorías. Aquí se hace el print de para qué sirve esta función. Se realiza al poner el nombre de la función, punto y doc, donde se pide la documentación de la misma. Ahora en un print se nos dice que cuál es el dato que se desea analizar. De ahí comparará el número que ingreses con la opción elegida para poder ingresar dentro de los anteriores y analizar la cantidad de datos que se va a utilizar. Por ejemplo, aquí la opción deseada fue 4 desplazamiento y se quieren analizar 30 datos del mismo. Los datos que se van a utilizar empiezan desde el 0 hasta la cantidad que se pide. Y pues aquí se muestra que también se utiliza de la columna que se pide. Entonces se utilizó 30 datos de la columna desplazamiento, por lo que aquí está el resultado donde nos da medio, medio, medio y así sucesivamente con las 30 datos que se pidieron. Ejercicio número 4. Crear una función que muestre los siguientes gráficos simultáneamente. Se pide los gráficos de ceja y bigote, barras de media y histograma con densidad y curva. La función debe contar con su respectiva documentación. Entonces, para poder realizarlo, se agrupa el data frame que se tenía anteriormente para poder manejar de una manera más sencilla del mismo. Se agrupa por los países. Entonces, en este caso tenemos 3. Europa, Japón y Estados Unidos, y se realiza la media de los datos de cada una de las columnas numéricas que hay. En este caso se tomaron 5. Para esta se muestra cómo se realizó la media y se obtuvieron cada uno de los resultados de sus filas. Posteriormente se convierte en un data frame para poder manejarlo de una manera más sencilla. Dentro de la función se comienza a trabajar, se ingresa la documentación que necesita y vamos a crear gráficas para cada una de las columnas que se piden. En este caso pues le pediremos al usuario que ingrese cada uno de los números de las diferentes opciones de columnas que hay y de ahí se generará una columna de lo que pida, una gráfica de la columna que el usuario pida. En este caso pues por ejemplo aquí está la columna de millas por galón. Empezamos con un boxplot, posteriormente sería con una gráfica de barras y por último un histograma.
y se hace para cada una de las opciones. La segunda opción, que sería la de los cilindros. La tercera opción de desplazamiento. La cuarta opción de aceleración. Y la quinta opción de caballos de fuerza. Por último se hace una opción restante, que si no es una opción válida, entonces para qué dejar el usuario que siga trabajando en un programa que no le va a dar ningún resultado ya que es inválido. Entonces se hace un exit con el sistema para poder cancelar el proceso y hacer que el usuario ejecute y ahora ingrese una variable correcta. Entonces luego se puede imprimir la documentación y aquí ya se pide que el usuario elija alguna de las columnas para poder ingresar el número que requiere y de ahí poder observar la documentación, las gráficas. Por ejemplo, aquí ingresamos la columna de desplazamiento y se puede observar cómo con sus datos empezó, ya hizo las tres columnas, las tres gráficas. En el boxplot unió los tres países y de ahí se creó su figura en el gráfica de barras y por último está el histograma. Ejercicio 5. Crear una función que devuelve un mapa de calor con la correlación de todas las variables numéricas, incluidas generadas para cada país. La función debe contar con su respectiva documentación. Para esto se crea una función con su documentación para qué sirve y de ahí creamos una correlación para poder manejar de una manera más correcta el mapa de calor. Posteriormente se ejecuta, se crea su título, luego se imprime su documentación y por último se ejecuta la función donde se ingresa el data frame, que en la función crea la correlación y aquí se puede observar el resultado. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por haberme escuchado. Hasta la próxima.